Vámonos a los pueblecitos vecinos para predicar también ahí, pues para esto he salido, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 1, del verso 29 al 39. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándolo de la mano, la levantó, se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Él les contestó: vámonos a los pueblecitos vecinos para predicar también ahí, pues para eso he salido. Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Una vez más estamos con ustedes para poder meditar y compartir la palabra del Señor. Hoy, en las Sagradas Escrituras, el Señor nos hace una invitación. Fíjese cómo San Marcos en su capítulo 1, del verso 29 al 39, nos va a mostrar varias reflexiones, varias formas de meditar el Evangelio, como la oración de Jesús, la sanación de Jesús a la suegra de Pedro, la predicación del Señor, la intersección de los apóstoles que acompañan a Jesús. Nos enseña Jesús que para toda obra buena tiene que estar la oración. Cualquier actividad, cualquier trabajo, cualquier negocio, cualquier otro de las necesidades que usted tiene, en primer lugar tiene que estar la oración. Y Jesús nos va a enseñar a través de las Sagradas Escrituras cómo Él hace oración de madrugada, cómo Él pasa toda la noche haciendo oración. Y también Pablo nos invita a ser constantes y perseverantes en la oración. Ese es el alimento que hoy el Señor nos trae para que nosotros nos alimentemos de esa palabra espiritual, ese gran alimento espiritual que viene a enriquecernos, para que nosotros seamos constantes, que no solamente busquemos al Señor por necesidad, por milagros, por sanaciones. Y hay que tener mucho cuidado, porque en el mundo entero mucha gente va tras los milagros. Va tras los milagros. Ustedes han escuchado cuando dicen campaña evangelista de sanación, campaña de sanación. Y muchos católicos que no saben, no conocen su doctrina, van tras ello. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué sigues al Señor? ¿Cuál es tu intención, tu necesidad por el cual buscas al Señor? Y hoy el Señor nos enseña cómo nosotros debemos alimentarnos de la sana doctrina, prepararnos, porque llega el tiempo en que nos toca partir de esta vida a la otra. Si está cerca, San Marcos 16:15, San Marcos 1:15 dice:
El reino de Dios está cerca, está muy cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. El Señor nos invita a creer en la buena noticia, porque el reino está cerca. Su venida nuevamente está cerca para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿ya nos preparamos? Y si no lo hemos hecho, ¿qué estamos esperando para prepararnos? Nos preparamos en lo material, que no nos haga falta nada. Nos preocupamos por todo para que en las necesidades tengamos lo suficiente. Pero para lo espiritual no nos queremos preparar. Y hoy el Señor nos dice, hoy el Evangelio San Marcos nos enseña que a través de la sanación de la enfermedad, Dios nos concede una segunda oportunidad de vida. ¿Sí? Que a través de las sanaciones de nuestras enfermedades, Dios nos concede una segunda oportunidad de vida. Pero ¿qué pasa? La suegra de Pedro se puso feliz cuando recuperó la salud y se puso al servicio de ellos, se puso a atenderlos, agradecida, y se puso al servicio de ellos. Y muchos de nosotros se olvidan de lo que el Señor hace con ellos. Muchos pedimos y al recibirlo nos olvidamos nuevamente. Hay personas que dicen, personas que están dentro de la iglesia, hermanos o amigos en la fe, que están dentro de la iglesia, que han perdido ya la fe. Dicen, llevo tantos años de pedir, de perseverar y nunca me lo conceden. ¿Sabe qué dice las Sagradas Escrituras? Porque no sabemos pedir. Y si pedimos y nos concede, porque no lo sabemos administrar. Muchas veces lo derrochamos. O dígame usted si eso es mentira. Se olvida, la persona se olvida. En lugar de servir a Dios, se olvida del milagro. O dígame, si el regalo más grande, el milagro que el Señor hace en nuestra vida es abrir nuestros ojos, mover todas las partes de nuestro cuerpo, hacernos levantar nuevamente. Dígame, si todos agradecen, ¿qué están haciendo muchos? Están derrochando, están destruyendo ese regalo maravilloso de Dios. Esa obra que Dios hace en nosotros todos los días. Y muchas veces andamos de un lado para otro, buscando aquellos pastores mentirosos, buscando aquellos brujos. Recuerde que como pastores que hacen milagros, recuerde que también los brujos hacen milagros con el poder de Satanás. Mucho cuidado. Por eso San Jerónimo nos dice, conocer las Escrituras es conocer a Jesucristo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Es la enseñanza que nos da San Jerónimo. Y eso es verdad, que por desconocimiento, que por no conocer la doctrina, las enseñanzas que están en las Sagradas Escrituras, muchas veces nosotros nos extraviamos, nos perdemos. ¿Y qué pasa? Es triste y lamentable, porque nadie se quiere preparar para poder enseñar a la familia. Y es por eso que dice San Marcos 1:29, dice, al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés. Con Santiago y Juan, la suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Le rogaron, le suplicaron, le explicaron lo que ella estaba viviendo. Y muchas veces es lo que nosotros hemos abandonado. Es lo que nosotros hemos dejado a un lado. Las Escrituras, la enseñanza, y nos hemos preocupado de otras cosas. Porque nosotros no sabemos
cómo es pedir al Señor, cómo es rogar al Señor a través de la oración. No sabemos orar, perdón. Y eso es lo que hoy nos viene a invitar el Señor. Por eso San Marcos nos viene a mostrar varias reflexiones, como la oración, la sanación, la predicación, la intersección de los apóstoles que acompañaban a Jesús. O sea, aquí encontramos una riqueza, cómo ellos hablaron a Jesús de la suegra de Pedro, que estaba en cama, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó tomándola de la mano, la levantó, se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. En agradecimiento, ella se puso al servicio de ellos, se puso a atenderlos. Es la invitación que hoy el Señor nos hace, que cuando nosotros recibimos del Señor, pongámonos, cuando recibimos de Él un milagro, pongámonos al servicio del Señor. Llevemos la palabra, enseñemos, compartamos a los demás lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Oiga, antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunidos a la puerta. El pueblo entero. La pregunta es, ¿por qué buscas a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué buscan ustedes a Jesús? Dice la palabra que el pueblo entero estaba reunido. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabía quién era. Por eso dice, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Ahí se puso a orar. Miren, de madrugada. El Señor nos invita a que nosotros nos acerquemos a Él a través de la oración. Que en familia, al anochecer, hagamos el Santo Rosario. Y que al amanecer hagamos la oración antes de hacer nuestras actividades, nuestro trabajo. Cuando nos levantamos de la cama, debemos de orar al Señor en agradecimiento por una noche, por el milagro que el Señor nos concede a cada uno, por todo, agradecerle a Dios lo que nos concede. Es muy importante, por eso dice de madrugada. ¿Cuál es la madrugada de usted? ¿A las 9, 10 de la mañana? ¿A las 11? Hay unos que se están levantando hasta las 12 del mediodía. ¿Esa es su madrugada? Si usted no lo sabe, espero que un día lo llegue a saber. Para muchos la madrugada es a las 9, 10, 11 o 12 de la mañana. Mediodía. Y Jesús dice de madrugada. Mire, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Ahí se puso a orar. Por eso, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el verso 31, el Señor nos enseña por qué debemos orar, por qué es tan importante la oración. Hechos capítulo 4, en su verso 31, nos dice así: terminada la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. ¿Por qué es importante? Porque dice que cuando terminaron ellos la oración, el poder de la oración hizo temblar el lugar donde estaban reunidos. Tembló el lugar cuando terminaron de orar. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar con seguridad la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros no queremos hablar de Dios? ¿Por qué nosotros no nos queremos preparar? Porque no tenemos oración. No hacemos oración. Por eso es de que tenemos miedo, tenemos vergüenza de lo que dirán la gente, de lo que qué van a decir, de qué van a hablar, en qué me van a juzgar, en qué me van a criticar.
Déjeme decirle que todo aquel que critica es aquel que no sabe. Es aquel que le han metido nada más un chip en la cabeza y todo lo que dicen los demás lo repite la persona. Y es por eso, por no tener oración, por falta de oración, recuerde que Jesús dice, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió a orar. Y es por eso que es muy importante la oración antes de salir de casa, antes de iniciar nuestra actividad. Y por eso San Lucas, oiga, San Lucas capítulo 6 en su verso 12, nos enseña que Jesús pasó orando toda la noche. Y nos va a decir por qué Jesús pasó orando toda la noche. Lucas capítulo 6 en su verso 12. ¿Por qué el Evangelio nos insta, nos anima, nos invita al estudio de la palabra, de la predicación, ¿sí? De la predicación que Jesús nos da a conocer, su palabra, la que nos alimenta, la que nos prepara. ¿Por qué es muy importante la predicación? ¿Por qué es muy importante la oración? Dice que Jesús hizo oración antes de elegir a los suyos, antes de elegir a sus 12 discípulos. Escuche cómo dice Lucas capítulo 6, verso 12. Por eso es muy importante la oración. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Toda la noche. No fue un ratito. Con eso nos quiere decir que para la oración nosotros debemos disponibilidad, o sea, estar dispuesto para orar al Señor. Hay muchos que ponen pretexto, estoy cansado, voy a salir, voy a hacer tal cosa, y ya, en fin, ya no hace la oración. Y no sabe lo importante. Jesús nos invita a orar, que cuando nosotros vamos a ir a orar, debemos de cerrar las puertas, las ventanas de tu casa, y ora en silencio, ora en secreto. El mismo Señor nos enseña en su palabra. Y por eso es de que Jesús dice que antes de elegir a sus discípulos, se pone a orar. Se pone a pedir a Dios esa fuerza, fíjese bien cómo lo dice, se pone en oración con Dios. Dice la palabra del Señor que cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculos. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Dice San Mateo capítulo 6 del verso 5 al siguiente. Entonces el Señor nos invita cómo nosotros debemos orar. Y Jesús aquí dice, en aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. Y están todos los nombres de ellos. Jesús nos enseña que nosotros debemos perseverar en la oración, porque la oración tiene poder. En Hechos de los Apóstoles 4:31 dice que terminada la oración tembló el lugar y todos se llenaron del Espíritu Santo y fueron a predicar la palabra, fueron a llevar la buena noticia al pueblo. Y hoy Jesús nos enseña cómo dice, vámonos a los pueblecitos vecinos, pues también he salido para ir con ellos. A las comunidades, a nuestras familias, a nuestros vecinos, que nosotros a través de la oración nos recibimos ese espíritu, esa fortaleza para poder hablar
y enseñar lo que el Señor nos ha enseñado. Y por eso, en Efesios capítulo 6, verso 18, fíjese bien, Pablo nos invita, mire, cómo San Pablo en la carta a los Efesios nos anima para que nosotros, oiga bien, nos invita a ser constantes, a ser perseverantes en la oración. Efesios capítulo 6, verso 18 nos dice de esta manera: vivan orando. ¿Y ustedes qué están haciendo? Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Vele, dice, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones. Velar, el mismo Señor lo dice, velen para no caer en la tentación. ¿Y qué es velar? Es permanecer en oración, permanecer en la preparación, para que cuando el Señor venga no nos haya dormido, sino que nos encuentre despiertos, preparados, para tener lista ya todo, la maleta, y viajar juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la invitación que el Señor nos hace todos los días en su palabra, a que nosotros busquemos la preparación, a que nosotros nos alimentemos de la palabra, a que nosotros estudiemos las Sagradas Escrituras, a que nosotros hagamos oración en familia. Y esa misma enseñanza la vamos a ir dejando a nuestros hijos. Vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones, sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Rueguen también por mí, para que al hablar se me den palabras y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio. Cuando tenga que presentar mi defensa, pues yo soy embajador encadenado de este Evangelio. Debemos orar por nosotros y por los demás. Debemos perseverar en la oración y pedir por aquellos que llevan la palabra, que enseñan la doctrina de Jesucristo. Porque por el mundo hay muchos falsos profetas, dice San Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. De eso debemos de cuidarnos. Y eso es lo que el Señor nos enseña, cómo nosotros debemos prepararnos en las Sagradas Escrituras, a través de la palabra, de la predicación de Jesús, en la oración, para poder tener esa fuerza del Espíritu Santo y ser perseverante, ¿sí? Ser perseverante, ser agradecidos cuando nosotros recibimos de Dios la bendición, como lo hizo la suegra de Pedro, agradecida y se puso a atenderlos. Mientras que en nuestra vida, en este mundo, muchos se olvidan, muchos se van y dejan al Señor a un lado. ¿Sí? Muchos se olvidan de lo que el Señor les concede. Y eso es lo que hoy el Señor nos viene a invitar a través de su palabra. Y por eso, fíjese bien la intersección de los apóstoles que acompañan a Jesús. Cómo los apóstoles intercedieron para que Jesús fuera y le impusiera las manos a la suegra de Pedro. Hoy nosotros, a través de la oración, a través de la palabra, a través del conocer de las Sagradas Escrituras también, pedimos a Dios. ¿Por qué nosotros pedimos a los santos? ¿Por qué le pedimos a María? Porque ellos están más cerca de Dios. Por eso nosotros nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgen María, para pedirle a ella que interceda, porque ella está más cerca del Señor. A los santos que están allá con el Señor en su trono, aquellos que le están cantando al Señor alegremente todos los días, dice el Apocalipsis, a ellos es que debemos de pedirle que ellos intercedan por nosotros, porque ellos están cerca del Señor. Si la Biblia lo enseña, la Biblia lo dice, ¿por qué nosotros no debemos de enseñar?
pues nosotros también debemos de rogar y de pedir al Señor por nuestros hermanos enfermos, sí, por aquellos que lo necesitan. Entonces, por eso es de que hoy, en nuestro tiempo, mucha gente sigue a Jesús. Recuerde usted que dice Jesús que muchos lo seguían. Y hoy muchos siguen al Señor por los milagros, pero tenga cuidado, porque mucha gente dice que ellos van haciendo milagros en nombre del Señor. Oiga qué dice, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 en su verso 9. Al presentarse este sin ley, con el poder de Satanás hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. ¿Dónde está eso? Fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia, que es la casa de Dios, que es columna y base de la verdad, ahí encontramos la verdadera enseñanza, doctrina de Jesucristo. Pero fuera de ella hay muchos enseñando, muchos expulsando demonios, muchos haciendo milagros. Pero ¿cómo lo hacen? Oye, al presentarse este sin ley con el poder de Satanás, hace milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Son aquellos que no aceptan la verdad, son aquellos que se han alejado, que se han apartado. Así lo dice, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Por eso Dios les está enviando la fuerza del engaño, dejando que crean en la mentira. Oiga que dice en el verso 2, que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. Oiga, no se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía. ¿Cuál es la apostasía? Es aquel que dice, aquel que se llama cristiano evangélico. Es un apóstata, no es cristiano. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Tenga mucho cuidado, que fuera de la doctrina de Jesucristo, fuera de la iglesia, que es columna y base de la verdad, que es la casa de Dios, dice, todo es pura mentira. Allá afuera hay milagros, hay sanaciones, pero que dice, tenga cuidado. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor en San Juan capítulo 17, en su verso 17, el Señor nos dice, conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad, así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Por ellos ofrezco el sacrificio para que mientras ellos sean consagrados en la verdad. No ruego solo por esto, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, ¿por qué hay división? ¿Por qué hay divisiones? Tenga mucho cuidado, por eso es de que el Señor nos viene a hacer esa invitación, porque en Marcos 1:38, el evangelio que tenemos, Marcos 1:38 nos dice de esta manera, Él les contestó, vámonos a los pueblecitos vecinos para predicar también ahí, pues para esto he salido. Juan, en San Juan capítulo 18, verso 37, San Juan 18:37 nos enseña que Pilato no
aceptó la verdad. Vamos a escuchar. San Juan 18:37 nos dice de esta manera. San Juan capítulo 18, verso 37. Dice, Pilato le preguntó, ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Todo el que está del lado de la verdad escucha la voz del Señor. Pilato dijo, ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Escuche. Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo, Pilato no escuchó. Pilato no le importó la verdad. No le importó la verdad, fíjense. Y eso está representado en todos aquellos que se sienten maestros, eruditos, capacitados, conocedores de la palabra de Dios. ¿Sí? Que a ellos no les interesa la verdad. Cuando usted le enseña de la doctrina de la iglesia, que es una, no lo aceptan, no lo reconocen. ¿Por qué? Porque en el mismo San Juan capítulo 8, verso 31, vea cómo lo dice el Señor. San Juan 8:31 dice, Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en la verdad. Ustedes van a ser verdaderos discípulos si ustedes perseveran en la verdad, en la sana doctrina de Jesús. Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Oiga que dice en el 47. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Entonces, eso es lo que pasa. Y debemos de tener mucho cuidado de seguir a aquellos que dicen que allá tienen ellos la verdad y que a ellos allá hacen milagro. Tenga mucho cuidado. Por eso el Señor nos dice, y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Predicaba y expulsaba a los demonios. El Señor siguió la evangelización. El Señor siguió proclamando la palabra, la verdad. Entonces, hoy el Señor nos invita a seguir en la verdad, a perseverar en la verdad. Es la invitación que hoy el Señor nos deja a través de su palabra. San Marcos capítulo 1, verso 29 al 39. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, que Dios los ilumine y que el Señor derrame bendiciones en su familia y que la palabra de Dios la vayamos siguiendo día a día. ¿Qué es lo que el Señor nos viene a enseñar cada día? ¿Sí? Que Dios los bendiga y que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.